Muy buenos días, hermanos. Bendiciones es lo único que nos deseamos los unos a los otros. Esas bendiciones que Dios prometió, en este caso a todas las familias, que serían bendecidas cuando habló con Abraham, diciéndole: Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Bueno, hemos tomado de nuevo el grupo de La Voz en la Red, de retomar en este caso la lectura del libro del hermano Clement Lekosek, y en esta mañana nos encontramos en el capítulo 8. Aquí mismo, en este mismo lugar, me refiero en esta plataforma, tenéis en este caso los 7 capítulos anteriores y si Dios nos da salud y libertad, continuaremos hasta terminar el libro y posiblemente pues en la primavera volveremos otra vez, pero siempre haciendo de alguna manera, enfatizando en que todo lo que este hombre vivió, me refiero a Clement Lekosek, en relación a la evangelización y formación de este movimiento evangelístico a la nación gitana en el mundo entero. En estos momentos eran momentos cruciales porque en Francia, que fue donde se originó este movimiento de búsqueda, en este caso al pueblo gitano, pues el trabajo en el cual se dedicaban en aquella época, más que hoy aún, pues era viajando de un lugar para otro con sus caravanas, y claro, esto era un poco problemático para poder tener a un pastor que viajase con ellos, porque cuando llegaban a los pueblos pues tenían las dificultades con las autoridades, algunas veces con razón, me supongo, y la mayoría de ellas pues era un repudio, sencillamente porque el pueblo gitano aún hoy sigue no siendo muy bienvenido en la mayoría de los lugares donde pasea. Bueno, en España, a Dios gracias, pues no estamos tan, pero bueno, vamos a dejar ahí que esto no es un programa en esta mañana para hablar de esta cuestión, pero sí para hacer ver la manera en la que Dios guió a este hombre de una manera tan extraordinaria por el Espíritu para infraestructurar un movimiento no solamente de anunciar o de informar, porque hay que hacer una diferencia entre lo que es informar de la existencia de Dios y otra cosa es evangelizar. Evangelizar es como engendrar a un hijo y luego hay que atenderle y hay que madurarle por el conocimiento y la educación. Bueno, pues en este caso los hermanos le pedían: Lekosek, mira a ver si tienes, necesitamos algún predicador que venga con nosotros cuando viajamos de un lugar para otro. Pero la verdad es que no estaban dispuestos los que en ese momento, no gitanos, porque no habían predicadores aún formalizados, no podían, no deseaban ir con los gitanos para atrás y para adelante en sus viajes por todo Francia y otros países que viajaban con sus oficios. Por lo tanto, en el capítulo 8 veremos la manera en que Dios habló a Clement Lekosek para lo que tanta falta hacía en el pueblo. Predicadores que estuvieran expuestos y dispuestos a viajar con los gitanos por el mundo. Capítulo 8. Los primeros predicadores.
apoyándome en el ejemplo del apóstol Pablo, que envió a Tito, su compañero, lo envió a Creta para establecer ancianos. Leyó la voluntad de Dios en la acción del apóstol San Pablo, en Tito 1:5. Dice en este caso Le Cosec, creyendo que Dios estaba teniendo el mismo modelo que Dios le dio a Pablo para los gentiles, también a él se lo daba, en este caso, para el pueblo gitano. ¿Hay entre vosotros hombres que quieren servir al Señor y ser responsables de las reuniones de oración? Les preguntó a los hombres que ya se habían bautizado. 4 de ellos se levantaron, se designaron por sus apodos. El primero, Mandaz, el segundo, Tutor, el tercero, Pinar, y el cuarto, Carlo. Estos 4 hombres fueron los que dijeron sí, que querían servir al pueblo dirigiendo las oraciones. Todos dieron de ellos un muy buen testimonio. Quiere decirse que la iglesia en ese momento, el número de creyentes, dar un buen testimonio de estos 4 hombres. Qué buen modelo, que a la hora de levantar a alguien que debe de ocuparse de la iglesia, la misma iglesia dé buen testimonio de ellos, porque sin testimonio de la iglesia, ¿cómo se les puede hablar a la misma iglesia? Tras una seria charla, los establecí como conductores espirituales y me comprometí a ayudarles. Todavía jóvenes en la fe y temerosos, me dijeron abiertamente estos primeros 4 hombres: pero no sabemos leer, Le Cosec. Les invitamos a venir a Rennes, donde vivía, para enseñarles a leer. 2 aceptaron mi propuesta. Unos días más tarde vinieron a acampar en un terreno donde ya se encontraban caravanas de otros gitanos del grupo de los Manús, la familia de un hombre que le llamaban Adán. Compré para cada uno un libro de clase utilizado en la primera clase de la escuela primaria. Era muy emocionante ver a estos hombres pronunciar día tras día en voz alta como niños las palabras de las lecciones. Era para mí una escuela de paciencia, ya que era necesario repetir sin cesar, estimular, fomentar y proseguir el esfuerzo. Cuando llegó el momento en que comenzaron a leer algunos versículos, se maravillaron viendo que podían leer la palabra de Dios. Esto es realmente evangelizar. Evangelizar, el segundo paso, consiste en levantar colaboradores y formarles y prepararles. En este caso, estos 2 primeros que aceptaron ir a vivir con sus caravanas donde vivía Clement Le Cosec. Y Clement Le Cosec no tan solamente les predicaba la palabra, sino que les enseñó a leer para que pudieran leer la palabra de Dios. Dice: no olvidaré nunca lo que viví años más tarde durante una misión
en Portugal. Una noche, en Oporto, después de la reunión, tenía como compañero de habitación al predicador José. Estábamos en una pensión protestante. Era muy tarde, cerca de medianoche. Antes de dormirse, José tomó un Nuevo Testamento de grandes letras y suavemente en su cama comenzó la lectura de un versículo, leyendo como un niño. Este José tenía entonces, hermanos, 50 años. Pero había comenzado a leer recientemente. Después de haber leído el versículo, me miró y me preguntó: ¿he hecho alguna falta? No, José, está muy bien, le respondí. Entonces vi grandes lágrimas en su cara y caer sobre un Nuevo Testamento. Con una exclamación, podía leer sin falta la palabra de su Dios. Emocionante. Emocionante que después de haber recibido el Señor, leer un versículo y saber que estaba leyendo la palabra de Dios a este José. Le corrieron lágrimas y Le Cosec dice, fue emocionante aquel momento que podía leer la palabra de Dios sin equivocación. Emocionante poder tener la palabra de Dios. Os insto y aprovecho para deciros que en esta misma plataforma tenéis un enlace para que el hermano Johnny, obrero de la iglesia en Albacete, os mande a vuestro WhatsApp la lectura oída en audio, que es muy cómoda. A mí ya me la ha mandado esta mañana. Nada más que termine este directo, oiré lo que toca en este día. En 6 meses se puede oír toda la palabra de Dios. José escuchó un versículo y al tener la aprobación del hermano Le Cosec, que lo había leído bien, lloró quebrantado porque podía leer la palabra de Dios sin equivocación. La vocación viene de arriba, la instrucción viene de abajo. Ahora hay una pregunta. ¿No es más importante la vocación que la instrucción? Si los dones del Espíritu no se adquieren en una escuela, es, sin embargo, indispensable instruirse para enseñar a otros. Los dones vienen de arriba, pero la instrucción viene dada de unos a otros. Por lo tanto, debemos de formarnos. El hermano Clement Le Cosec estaba porque los obreros no fueran tan solamente hombres que oraban, sino también hombres de conocimiento. Estamos viviendo, desgraciadamente, a veces mensajes que son desequilibrados. Unos nos dicen que oremos mucho, que no es necesario ser instruidos en la palabra. Otros dicen que hay que instruirse más que estar orando. Pero el equilibrio nos viene precisamente de nuestro apóstol, donde los dones vienen de arriba y la instrucción viene de abajo. Y ambas piernas nos hacen andar equilibrados. Hombres de oración, mujeres de oración, hombres de conocimiento, mujeres de conocimiento, para poder instruir a las más jóvenes y también cuando tengan sus hijos puedan también instruirles en el conocimiento de la palabra de Dios.
El revestimiento del poder del Espíritu Santo no excluye la necesidad de aumentar nuestros conocimientos de la Escritura. En consecuencia, establecía ancianos en primer lugar en función de sus capacidades espirituales y sobrenaturales. Esto también es digno de resaltar. Él lo primero que miró en aquellos hombres para poder ponerles y que fueran ancianos entre el pueblo era ver sus capacidades espirituales y también los dones del Espíritu, lo sobrenatural que había en aquellos santos hombres de Dios. Esta decisión me acarreó una observación severa por parte de uno de mis colegas y amigos. Quiere decirse que los predicadores que no eran gitanos, pero que estaban también como ayudando, en este caso, al hermano, le dijeron: pensamos que lo que estás haciendo de levantar a estos hombres sin conocimiento no es una cosa buena. Pero el Señor había hablado a Clement Le Cosset para que se fijase más en los dones que en las capacidades intelectuales de aquellos primeros 4 hombres. Eres insensato, le dijeron, poniendo como predicadores a hermanos que no saben leer. Eres insensato, le decían a Clement Le Cosset. 15 años más tarde, ante la amplitud del movimiento evangélico gitano y las capacidades adquiridas por los predicadores que eran analfabetos, me dijo este mismo hombre que me llevaba diciendo que estaba siendo un insensato: en verdad eres tú quien tenía razón, porque el tiempo es el mejor profeta para declarar las insensateces en las críticas y la verdadera sabiduría que Dios concede a los hombres de Dios, como se las concedió al hermano Clement Le Cosset. Es Cristo quien bautiza en el Espíritu Santo y que hace dones de los ministerios a la Iglesia. Dice: ¿no tomó él mismo Jesús discípulos que no eran universitarios? Eran hombres del pueblo sin instrucción. Él los formó durante 3 años en su escuela. ¿Y qué escuela? No debemos olvidar que es el Espíritu Santo que distribuye los dones de sanidades y hacer milagros. Eso no se obtiene por la educación universitaria, tanto en el plano intelectual humano como en las academias o institutos bíblicos. Los dones proceden de Dios y Dios tiene momentos para hacer cosas extraordinarias a lo largo de toda la historia. Y como lo hizo con aquellos pescadores, también de ahí tomaba Clement Le Cosset la idea para decir: si Dios lo hizo en el principio con aquellos hombres, si Dios quiere llevar el Evangelio a los gitanos, también lo hará a través de ellos, levantando entre ellos dones y ministerios para la gloria y la honra de su nombre. Un avivamiento solo es duradero en la medida en que hay líderes espirituales. Buena meditación. Cuando hay un avivamiento y queremos que ese avivamiento dure y que no tengamos que vamos a pedir un avivamiento, no, vamos a mantener el avivamiento. Solamente
es duradero. Lo que se inicia en la medida que hay líderes espirituales, no solamente los intelectuales que nos repetimos una vez y otra sin conocer las artimañas del diablo, porque también Dios nos habla en lo sobrenatural cuando realmente ya la preparación doctrinal está tan asumida que necesitamos oír la voz de Dios en el nombre de Jesucristo. Cuando comenzó la iglesia en Jerusalén hace cerca de 2000 años, claro, ahora ya 2025 años, a los apóstoles Dios añadió a hombres cuyo ministerio fue rápidamente evidente. Hubieron evangelistas como Felipe, apóstoles como Pablo y Bernabé, profetas, pastores. Los miles que se convirtieron al Señor estuvieron al cuidado de siervos de Dios que se consagraron a la predicación de la palabra de Dios y a la oración. Yo le decía, y si Dios lo hizo en aquella época, ¿por qué no lo va a hacer también entre este pueblo que se necesitan predicadores, que los predicadores ya formalizados de instituto de las asambleas de Dios a las cuales él pertenecía, me refiero a que Melecosé, no estaban dispuestos a ver la obra del Espíritu que se estaba formalizando en aquellos primeros 4 hombres. Cumpliéndose aquella visión del hermano Luis en aquel día en que el bautismo del Espíritu Santo por primera vez vino a este hombre apodado Mandad, quien cayendo de bruces estuvo hablando en lenguas y lenguas, y también vino una profecía, como os decía y recordaba, de un hermano llamado Luis, que dice: veo como vienen con carros y con caballos, carros de colores, y vienen por miles. Todo eso iría ocurriendo en el pasar de los años. Los predicadores son los pilares de la iglesia. Fundé la solidez de la misión gitana sobre este principio del desarrollo de vocaciones. Los primeros 4 predicadores. En la actualidad ya no son 4 predicadores que están en acción, sino más de 3000 distribuidos en distintas naciones. Es decir, habiendo pasado durante esos primeros 30 años, ya se contabilizaban en el mundo 3000 gitanos en todas las naciones, incluso en India. Por cierto, que en este caso en la India, en la parte norte de la India, está el hermano Rajú con su esposa, predicando la palabra de Dios a los gitanos por las aldeas. Y este hombre llamado Rajú fue convertido por el Señor a través del hermano Lekosek en la India, siendo un niño. Que el nombre de Dios sea glorificado. Nos saluda José María Cardoso desde Oporto. Que Dios te bendiga muchísimo, José María. Un fuerte abrazo de tu hermano Juan desde España. Un fuerte abrazo. Durante las primeras lecciones de lectura recibí, para mi sorpresa, una ofrenda de 300 francos para los gitanos por parte de la Iglesia Evangélica de Marsella. Pensé entonces en mis 2 alumnos. Eran pobres. Sus únicos trajes estaban muy desgastados, ensuciados por las grasas negras de
sus viejos coches que era necesario reparar constantemente. Antes de una de las lecciones les anuncié la noticia para predicar delante de los payos, de los gachés, como decimos los gitanos en nuestro idioma. Para predicar delante de los gachés, los payos, en las iglesias necesitaréis un traje limpio. Como acabo de recibir una ofrenda, voy a comprar su traje para mandar. Y yo, me preguntó espontáneamente Pinar, quiero también uno. Él también quería un traje. El hermano Pinar como el hermano Mandar tenían tan solamente 300 francos. Detrás de su naturaleza de hombres firmes, decididos y orgullosos, se ocultan a veces reacciones de niños. Pero Clement Lecosec sabía distinguir entre la maldad de un hombre y también la reacción de un niño. Esto le valió a lo largo de todo su recorrido al hermano Clement Lecosec para no ser un juez injusto que no sabía distinguir entre la maldad diabólica aceptada por cualquiera que estaba con él y que andaba con él en la misión, como también ver la insensatez de reacciones de niños. Y esto fue algo en la vida de Clement Lecosec que irradió a lo largo de todo su ministerio por el mundo entero. Vayamos a una tienda, les dije a los dos. Veremos lo que se puede comprar con este dinero que nos han dado en Marsella. Son tan solamente 300 francos. 2 horas más tarde, aquí, que estábamos en el centro de la ciudad, entramos en una tienda donde la llegada de 2 gitanos causó asombro. 2 gitanos que no podía negar que era por el color de la piel y seguramente por la manera en la que iban vestidos, puesto que llegaban a la tienda para cambiar sus vestiduras, que estaban bastante oscurecidas por la grasa que tomaban, que por mucho que la lavaran siempre quedaban oscuros de la grasa de los coches que siempre estaban entre ellos arreglándolo. Causó de alguna manera un poco de espanto. ¿Tienen ustedes trajes en rebajas?, preguntó el hermano Lecosec a la dependiente. El dueño buscó y encontró 2 bonitos nuevos trajes por el valor de uno solo. Eran sus medidas, pero no había para 2 trajes. En su bondad intervino el Señor sin duda alguna. Los 2 hermanos estaban contentos. El domingo estaban orgullosos y sobre todo contentos de poder honrar a su Señor y Salvador predicando el Evangelio limpiamente con sus vestidos. Estaban limpios por dentro, pero por fuera necesitaban también un poco de limpieza, lo que también tomaremos para terminar la nota hoy, que indiscutiblemente limpios por dentro, pero también formados por fuera. Queremos dar gracias a Dios que hoy se ha conectado con nosotros nuestro hermano José María Cardoso desde Oporto. Bendiciones para la iglesia en Portugal, donde el hermano Emiliano, que ya está en la presencia del Señor, amén, llegó
a predicar y a levantar muchos predicadores en esa nación de Portugal. Que Dios te bendiga mucho, José María. Un saludo para la iglesia en Oporto de la familia, en este caso de La Voz en la Red, de los Patatos. Esos dos jóvenes que veis en la foto son mis dos hijos, Jairo, el que primero está a mi izquierda, es el menor, es un predicador de aquí de la misión, y el que está a su lado izquierda, mi hijo Juan, que es tiene la productora de JHG, que es el que lanza en este caso los directos de la iglesia en Torrente. Hasta mañana, si Dios quiere, nos encontramos de nuevo en esta plataforma. Que Dios os bendiga en el nombre del Señor Jesús.